Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad del Siglo y hoy queremos enseñarles cuáles son los mecanismos de regulación de la presión arterial. Primeramente, debemos entender que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias al circular por el cuerpo. Se mide en milímetros de mercurio y se expresa con dos valores, presión sistólica y presión diastólica, logrando que la presión arterial se clasifique de la siguiente manera. Primero, presión arterial normal. Tenemos a la presión sistólica entre 90 y 120 milímetros de mercurio, a la presión diastólica entre 60 y 80 milímetros de mercurio. Presión arterial elevada, la presión sistólica está entre 120 y 129 milímetros de mercurio, y la presión diastólica entre 80 milímetros de mercurio o menor. Tenemos la hipertensión, que tiene dos etapas. La primera etapa tenemos la presión sistólica entre 130 a 139 milímetros de mercurio y la diastólica entre 80 y 89 milímetros de mercurio. La etapa 2 está la presión sistólica en 140 milímetros de mercurio o mayor y la presión diastólica entre 90 milímetros de mercurio o mayor. Tenemos también la hipotensión, con una presión sistólica de menor de 90 milímetros de mercurio y una presión diastólica menor de 60 milímetros de mercurio. En los mecanismos de la regulación de la presión arterial encontraremos lo que son a corto plazo. Estos trabajan en intervalos de segundos. De 5 a 10 segundos pueden aumentar la presión arterial hasta el doble de su valor y de 10 a 40 segundos pueden disminuir la misma. Estos sistemas a corto plazo se ven controlados por un sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo a su vez está controlado o regido por un centro vasomotor. Al centro vasomotor llegan señalizaciones directas desde el cánodo aórtico y los senos carotídeos, en donde encontramos receptores de presión, también llamados vasoreceptores. Entonces, cuando tenemos el caso de una hipertensión arterial, los vasoreceptores se distienden, envían señales hacia el centro vasomotor y este lo que hace es inhibir la zona vasoconstrictora, generando vasodilatación, y estimulando la zona cardioinhibidora, generando un descenso en la frecuencia cardíaca. Ahora hablaremos sobre los quimiorreceptores. Este es un sistema muy asociado a los vasoreceptores y lo que hace es detectar la falta de oxígeno. Son quimios sensibles a la ausencia de oxígeno. Estos quimiorreceptores poseen una localización muy parecida a los vasoreceptores y excitan fibras nerviosas que junto a los vasoreceptores van hacia el centro vasomotor y producen una función reguladora de la presión arterial al igual que los vasoreceptores. Cada receptor está irrigado por una pequeña arteria que lo hace tener un contacto con la sangre y así detectar oxígeno y CO2. El quimiorreceptor actúa a una presión arterial media muy baja, la cual es menor que 80 milímetros de mercurio. También recordar que los quimiorreceptores se estimulan cuando la presión arterial es muy baja, a diferencia de los vasoreceptores que actúan cuando la presión arterial es muy alta. En cuanto a los métodos de mediano plazo, la actividad de control de este grupo empieza aproximadamente 20 minutos después de establecido el desajuste de la presión arterial. Este incluye dos grupos de mecanismos, los físicos y los hormonales. Empecemos con los físicos. Primero tenemos el desplazamiento de volumen líquido en los capilares. Los incrementos de presión arterial o venosa o ambas aumentan los procesos de filtración capilar, elevando el volumen de filtrado y disminuyendo el volumen vascular, lo que da lugar a una disminución de la presión arterial. También tenemos la relajación de los vasos por estrés. Los aumentos de presión arterial se contrarrestan parcialmente por la propiedad de los vasos de aumentar lentamente su distensibilidad. Ahora, hormonalmente, se cuenta con un subgrupo más profuso y complejo. Este sería el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este cuenta de una serie de reacciones que ayudan a regular la presión arterial cuando está disminuida, haciendo que los riñones secreten la enzima renina sobre el torrente sanguíneo, que actuará sobre el angiotensinógeno, una proteína que se encuentra circulando por nuestra sangre, de tal forma que pasaremos a tener la angiotensina 1, que para ser activada debe ser transformada por la enzima convertidora de la angiotensina y pasar a ser la angiotensina 2, la cual sí es una hormona altamente activa. La angiotensina 2 provoca la constricción de las paredes musculares de las arteriolas, aumentando así la presión arterial, pero también desencadena la liberación de la aldosterona por las glándulas suprarrenales y de la vasopresina por la hipófisis, de tal forma que provocará una retención de sodio, una retención de agua, un aumento del volumen sanguíneo y por lo tanto un aumento de la presión arterial. En este participa el riñón, que está en constante funcionamiento, filtrando y eliminando el exceso de agua y el exceso de sal. Lo que se busca es un equilibrio entre la ingesta y eliminación de agua y sal. Entonces, si el paciente se encuentra hipertenso, esto significa que el volumen sanguíneo y el líquido corporal es mayor, por lo que para establecer el equilibrio, el sistema aumentará la eliminación de agua y sal por vía renal a través de la orina, lo que se conoce como una diálisis por presión. Por el contrario, si el paciente se encuentra hipotenso, significa una mayor eliminación de agua y sal, por lo que el sistema elevará la presión arterial a través del aumento del volumen sanguíneo y el líquido corporal mediante la ingestión, buscando el punto de equilibrio. Mecanismos locales. Incluye la autorregulación miogénica, que ajusta el diámetro de los vasos sanguíneos en respuesta a cambios de presión y la liberación de óxido nítrico, para inducir vasodilatación y reducir la presión arterial. También participan las endotelinas, que promueven la vasoconstricción. Hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas T3 y T4 aumentan la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Sensibilizan a los receptores adrenérgicos y pueden causar vasodilatación
periférica. Estos efectos pueden aumentar la presión arterial, el sistema inmune. La inflamación crónica puede causar difusión endotelial, aumentando la presión arterial. Las citoquinas y anticuerpos también pueden activar el sistema nervioso simpático y alterar la función de los receptores, contribuyendo a la hipertensión. Es importante tener en cuenta que estos rangos pueden variar ligeramente dependiendo de la edad, el sexo y la condición individual. Es recomendable consultar a un profesional de la salud para determinar rangos adecuados para cada